Pero yo me acercaré a Dios, pues para mí, eso es lo mejor. Cerca de Dios es mejor. Con el pastor Louris Peñalosa. Bendiciones del Señor. Bueno, estamos hablando del Dios de oportunidades y hablamos un poquito como referencia del caso de Noé. Hoy vamos a hablar acerca del caso de Caín y Abel, que se encuentran en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 8. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tremendo. Dos de los hijos de Adán y Eva tienen la Biblia lo muestra como la primera ocasión en que ofrecen sacrificio, y digamos que fue la primera oportunidad para ofrecer el sacrificio al Señor. Fue Caín quien trajo primero el sacrificio de lo que él tenía de sus cultivos, porque él se dedicó a cultivar la tierra y presentó una ofrenda al Señor. Pero luego Abel trajo para la ofrenda de lo mejor que él tenía de sus ovejas, de lo más gordo, de lo mejor, lo trajo y lo presentó al Señor. Entonces Abel ofrece el sacrificio correcto con el corazón correcto, pero a su vez Caín ofreció el sacrificio incorrecto con un corazón incorrecto. Caín tuvo por parte de Dios una oportunidad de hacerlo nuevamente. En el capítulo 4, 7, en la versión Palabra de Dios para Todo dice: si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado estará esperando para atacarte. En otras palabras, hazlo de nuevo, hazlo bien, y yo lo recibiré. Pero Caín no aprovechó la oportunidad, no hizo caso a la corrección de Dios, no cambió su actitud equivocada. Como consecuencia, terminó por quitarle la vida a su hermano, que no tenía la culpa de sus malas actitudes. Ampliemos un poquito esta parte. ¿Qué es lo que hace que a Dios no le agrade la ofrenda de Caín? Que a Dios no le gustan las verduras y los productos del campo, de la tierra. No es eso. Simplemente el corazón de Caín no era correcto. Por eso cuando la Biblia dice que a Dios no le agradó Caín y su ofrenda, está diciendo que lo primero que no le agradó a Dios de Caín fue su corazón. Había algo en su corazón, una actitud equivocada, primero donde él no pensaba en darle a Dios lo que fuera lo mejor, honrar a Dios como lo más grande. Simplemente trajo algo y lo presentó. En cambio, Abel pensó y dijo: para mi Dios, lo mejor. Y él trajo lo mejor. ¿Y qué hace el Señor? Pues recibe esa actitud de Abel y su ofrenda, pero no acepta la actitud de Caín y la ofrenda de Caín. Entonces, cuando esto pasa, Caín, dice el texto que decae su semblante, y esto significa que Caín se enojó mucho, se veía decaído, y el Señor le dice: ¿por qué estás tan enojado? ¿Y por qué te ves tan decaído? Y entonces el Señor le dice: si tú haces lo correcto, serás aceptado, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta. Y a mí me parece que esto es una gran oportunidad que Dios le da a Caín, porque antes de que él le quitara la vida a su hermano Abel, simplemente lo que ocurrió es que Dios no recibió con agrado la ofrenda de Caín. Pero Dios le dice a Caín: Caín, no te enojes, simplemente hazlo bien y yo lo aceptaré. Eso es todo. Pero si no lo haces, es decir, si sigues en la misma actitud, puede ser una actitud equivocada, una actitud egoísta, una actitud orgullosa, una actitud mezquina, una actitud envidiosa, cualquier actitud de estas, si tú sigues en esto, Caín, el pecado está a la puerta. En otras palabras, si hiciste algo mal, pero no lo corriges, lo que va a pasar es que va a empeorar y eso te va a llevar a cometer peores errores. Por favor, corrígelo, yo lo aceptaré. Pero definitivamente Caín no aprovechó la nueva oportunidad, no hizo caso a la corrección que el Señor le estaba haciendo, no cambió su actitud equivocada y le quitó la vida a su hermano.
A veces nosotros cometemos errores por, no sé, necedad, terquedad, pero el Señor, como lo vemos aquí, nos da oportunidades y lo que tenemos que darnos cuenta es que si el Señor nos está hablando, debemos corregirlo, hacer caso y cambiar las cosas que se hicieron mal. A Dios le agrada darnos una nueva oportunidad y el Señor te la está dando. Si todavía estás vivo y estás en pie, tienes una nueva oportunidad. Hazlo mejor, acércate a Dios, porque cerca de Dios es mejor. Que Dios te bendiga. Casi todos creemos en Dios, anhelamos su ayuda, pero la mayoría de las veces lo ignoramos a Él e ignoramos sus principios. Te animamos a que no solo creas en Dios, sino a que vivas cerca de Él, porque cerca de Dios es mejor.